buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un honor poder reencontrarme con ustedes en este esfuerzo de comunicación. Claro que lo hacemos con el interés de llevarles a ustedes las principales informaciones, el análisis en perspectiva acucioso acerca de los temas que le dan vida a la noticia en cielos dominicanos y en el resto del mundo. Esto es A Tiempo con Freddy Medrano. Doy gracias al eterno Dios que nos da la oportunidad de poder intercambiar impresiones con ustedes. Hoy, pues, con un programa como siempre súper interesante, súper completo, súper variado, para que usted se vaya a la cama en el día de hoy, pues, con las principales informaciones de interés y que siguen dando vida al mundo de la información. Vamos a estar hablando con José Martínez Hopperman, que es un importante abogado de los tribunales de la República Dominicana. Con él vamos a estar dando pues una panorámica al acontecer nacional y sobre todo a los temas que han estado estableciéndose en la parrilla comunicacional durante toda esta semana. Ya está también Susi aquí en el estudio para las deportivas y ahora nos vamos con el resumen de las principales noticias que han sido pues de interés hasta esta hora. Las autoridades identificaron las 5 personas muertas durante un accidente ocurrido la noche del pasado domingo en la carretera Jarabacoa-La Vega. Se trata de Peterson Clemon, Cali Davy, Jacques Jose, Evan Julmir y Johannes Awidin, todos de nacionalidad haitiana, mientras que al menos otras 55 resultaron heridos. El hecho ocurrió cuando estos se dirigían a Maimón, provincia de Monseñor Noel, luego de estar en una liga de fútbol soccer. Un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano, adscrito a Funglode, revela que las elecciones del año 2020 podrían definirse por el voto de los jóvenes, debido a que para esos comicios el segmento poblacional, con edades de 18 a 35 años, tendrá la mayor cantidad de personas hábiles para el sufragio, con aproximadamente 2.500.000 personas, lo que representa el 40.2% del padrón electoral. Circula un video que muestra agentes de la DGC forcejeando con un hombre uniformado, quien supuestamente es sargento de la policía. Según versiones, el prevenido andaba vestido de civil y los oficiales de tránsito le retuvieron un motor. Luego, este regresó vestido de policía a procurar su motocicleta y durante una discusión presuntamente intentó sacar su arma y uno de los agentes de DGC lo golpeó con su pistola, lo que provocó que se le disparara, hiriéndolo en una mano. La Federación Nacional de Bancas de Loterías insistió en la demanda de que las autoridades regulen la proliferación de bancas ilegales en el país. Exigen que se cumpla con el artículo 8 de la Ley 139-11, que establece que entre una banca y otra deba guardarse como mínimo 200 metros de distancia. El canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, confirmó que no ha arribado al país el nuevo embajador designado por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Indicó que, pese a haber desconocido el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades dominicanas no han tenido comunicación con el presidente interino. Cientos de personas recorrieron las calles de Atomayor despidiendo al cantautor Anthony Río, quien falleció esta semana a consecuencia de problemas cardiovasculares. Artistas, maestros, estudiantes, autoridades religiosas y culturales cumplieron con el último deseo del Kinder, nombre en que se le conocía en su pueblo natal, quien en vida pidió que pasearan su féretro en el Parque del Pueblo. El Ministerio Público depositó formal acusación en contra de 9 imputados, 6 de ellos por el asesinato del abogado Junior Ramírez, pero se determinó que el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, Manuel Rivas, no estuvo implicado en su muerte. Bueno, destacar a favor de la República Dominicana que el gobierno dominicano precisamente ha reconocido pues a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y por lo tanto también pues el nuevo embajador designado por Juan Guaidó será reconocido por el gobierno de la República Dominicana. Miren, vamos a propósito de este tema ver las internacionales. Miles de opositores venezolanos aclamaron en Caracas a su líder Juan Guaidó,
quien volvió esta semana a Venezuela por el aeropuerto internacional, en medio de temores a que fuera detenido por haber burlado el orden judicial que le prohibía salir del territorio. Un tribunal estadounidense condenó el pasado jueves a Paul Manafort, el director de campaña del presidente Donald Trump, a 47 meses de prisión por cargo de fraude bancario y fiscal. El periodista estadounidense Cody Wetlet, quien cubría actualidad en Venezuela para varios medios del sur de Florida, llegó el pasado jueves deportado a Miami luego de haber sido detenido por más de 10 horas por la contrainteligencia militar en Caracas. Los Estados Unidos revocará las visas de 77 venezolanos cercanos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de los esfuerzos para sacar del poder al mandatario, dijo el pasado miércoles el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Varios miles de estudiantes volvieron a salir a las calles el pasado martes en la capital de Argelia para protestar contra la candidatura por un quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Les había dicho a principio del programa sobre la grata presencia del licenciado José Martínez Hopperman, que es un destacado jurista de los tribunales de la República Dominicana, y con él vamos a estar dándole una vuelta a temas que han sido de interés en esta semana y que estarán marcando la pauta del acontecer en materia de justicia también en nuestro país. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Un placer tenerte con nosotros por acá. De inmediato, José, la discusión de la semana ha sido, pues, la situación esta, dada en el Consejo Nacional de la Magistratura, el artículo 179 de la Constitución y la propia ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, establece a ellos la responsabilidad de poder, la escogitación de los diferentes tribunales de las altas cortes. Se ha dado una situación a partir de pues, preguntas que le hiciera el magistrado Procurador General de la República a la magistrada Miriam Germán, atendiendo de que a través de esas preguntas se violaron algunos pues, protocolos que rigen contra lo establecido en la propia ley orgánica que establece el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, mira, lo primero que hay que destacar sobre toda esta discusión es que se aduce la violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura en un artículo numeral 26. Ese artículo 26 establece el procedimiento para resolver las objeciones y las oposiciones que se presenten a las candidaturas de los jueces y los preseleccionados. ¿Qué sucede? Y es mi opinión, que lo que ocurrió en la entrevista a la magistrada, a la digna magistrada Miriam Germán, fue un cuestionamiento, fue sujeta a preguntas por parte del Procurador General de la República, como lo fue de otros miembros consejeros. El tema no eran unas oposiciones ni eran unas objeciones presentadas al Consejo Nacional de la Magistratura, cuya forma está arreglada por el artículo 26 de ese reglamento. Eran simplemente documentación en poder del Procurador General de la República, que en base a ella se hicieron unas preguntas de declarar si eran ciertas o no. Ahí se genera la discusión de que se ha violentado el derecho de defensa y el debido proceso, lo cual yo entiendo que no es así. Y entiendo que no es así porque es una evaluación de desempeño. Es una evaluación para yo entender si usted, que pretende ser ratificado en el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia, pues entiende que su accionar en esos aspectos ha sido correcto o no. Esos cuestionamientos muy álgidos, muy serios, sobre cuestiones que afectan directamente la honra y la consideración de las personas, pues no existe otro escenario para discutirlos que no sea en el seno de una evaluación cuando tú tienes al candidato frente a ti para poderle cuestionar sobre cualquier cosa que tú entiendas pertinente. El reglamento que tanto se ha mencionado en el artículo 26 establece la privacidad para cuando se pregunte sobre asuntos personales o de la seguridad personal o de la seguridad del Estado. Y también establece ese mismo reglamento pues una
una facultad del entrevistado de declarar sobre asuntos que hayan sido de su conocimiento en la instrucción de procesos, lo cual no es la situación de la magistrada Miriam Germán, porque ahí no se le preguntó sobre ninguna situación de carácter personal o de su seguridad o de la seguridad del Estado. Sobre el tema de las cartas apócrifas sin firma, soy de opinión que ese mismo artículo 26 establece que las comunicaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Magistratura no pueden estar sin firma, no pueden ser anónimas. ¿Qué sucede? Lo leído por el Procurador General de la República no era una comunicación dirigida al Consejo, sino denuncias recibidas en su condición de Procurador General de la República, y en virtud del estatuto del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de guardar secretos sobre las denuncias que tiene, sobre todo si están acompañadas de algún tipo de evidencia y sobre todo si están en una fase de investigación. Aún estando él en su condición de consejero. Como es el caso de la especie. Es que él no está imputando, él está preguntando. Y cada vez que he visto la entrevista, veo que él dice, voy a leer estas denuncias, estas comunicaciones que hemos recibido para formularle algunas preguntas que son de mi interés y del interés del Consejo. Es decir, yo sé que tal vez por su condición de dama, por su condición de una juez con una reputación intachable de casi 40 años en la judicatura, que sobrepasa mi edad de vida, la magistrada pudo haberse sentido ofendida, atacada, sobre todo con el historial de las diferencias entre ella y el Procurador General durante la investigación del proceso de corrupción de Odebrecht. En el caso, por ejemplo, de la imagen del Consejo Nacional de la Magistratura, ya pues tuvieron la oportunidad de designar, como lo dice el propio artículo 179 de la Constitución, a magistrados en el Tribunal Constitucional, en el electoral, y evidentemente que la sociedad ha dado un apoyo, quedó satisfecha con relación a eso, el sectores empresariales, a las iglesias, las partes eclesiales en su conjunto, comunitarios y etcétera. Esto que está ocurriendo, que se ve como si fuese una campaña entre juristas, tu apreciación en cuanto a la transparencia que debe tener esta designación de los magistrados a la Suprema Corte. ¿Qué mejor forma de transparentar que hacer las preguntas abiertamente, sin que nadie se sienta mal porque se le está cuestionando? Es la primera vez en 175 años de historia republicana de nuestro país que un juez de la Suprema Corte de Justicia es sometido a un interrogatorio para una evaluación de desempeño. En ese sentido, tenemos que, los que nos preocupa la institucionalidad democrática del país, proponer soluciones para mejorar esos procesos, no así deteriorar o atacar los procesos en los cuales somos muy nuevos, somos novatos en esos procesos de interpelar jueces para que continúen en sus funciones. No existe otro órgano capaz de poder valorar el desempeño de un juez en el ejercicio de sus funciones que no fuera el Consejo Nacional de la Magistratura en esa evaluación. ¿Tú estás de acuerdo con lo parido por la Constitución promulgada el 26 de enero del año 2010, con el tema de altas cortes y la inclusión entonces de la figura del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura, o te queda con la teoría pasada de que no debió incluirse la figura del Procurador General de la República a pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura? Yo entiendo que quien tiene la persecución penal del Estado, como la dirección de la persecución penal del Estado, como la Procuraduría General de la República, debe participar de esos procesos, porque es quien naturalmente se le hace más fácil investigar y recabar información sobre los candidatos que se presenten allí, como ha ocurrido en el caso de la especie. En el caso de este escarceo que se ha dado durante toda la semana, ¿por qué con Miriam Germán? Vimos en la designación de los magistrados del Tribunal Electoral, pues preguntas muy parecidas, incluso por parte del senador Paliza y otros miembros de ese honorable tribunal. Uno de los casos fue, y lo recuerdo muy bien, a Giuliani, que para juez del Tribunal Constitucional. Para el juez del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Así es. ¿Por qué este escarceo ahora? Es que esa es la función del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo cuando se trata de una evaluación, como en el caso de los jueces que quieren continuar. Es preguntar, recabar información para tratar de generarse una idea
de si esa persona es merecedora o no de tener en sus manos los destinos de la justicia, que la sociedad completa reclama imparcialidad, probidez, preparación intelectual y muchísimos otros elementos que harían de la justicia lo que todo el mundo espera. Un paladín para buscar la verdad y que se le dé a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece. Pero ¿hasta dónde la sociedad es afectada, Hopperman? Porque tenemos a un juez en esta semana que ha dicho que lo preguntado, que lo escrutado por el Procurador General de la República a la magistrada Germán, ciertamente es así, que recibió presiones por parte de la magistrada Germán para, con un caso de un reconocido narcotraficante, los hermanos participaban en narcotráfico. ¿Hasta dónde la población es afectada de no tener la verdad con relación a este tipo de temas? Bueno, mientras este tipo de situaciones que propugnan por transparencia e institucionalidad democrática se vean con un mote político o se vean desde gremios o grupos de intereses particulares, entonces tendremos esos cuestionamientos. Sobre el tema del juez, él tendrá las vías para someter lo que entienda que tenga que someter. Y la magistrada tendrá que dar la respuesta que tenga que dar. Eso es un estado natural de derecho y sobre todo en este escenario de la evaluación de desempeño de un juez de la Suprema Corte. La diputada Farideh Raful ha depositado una instancia ante la Cámara de Diputados, firmada por otros diputados del Partido Revolucionario Moderno, pidiendo un juicio político al procurador. ¿Cabe un juicio político en medio de un escenario como este? ¿Es un juicio político o una interpelación? Una interpelación. Es una interpelación. ¿Cabe en este momento una interpelación al procurador? No me parece. Primero, entiendo que no hay evidencias suficientes como para poder determinar que la magistrada fue sometida a la interceptación de sus comunicaciones. Simplemente hay una orden judicial que versa sobre un número de teléfono que tenía relación con una persona que se suicidó en noviembre del año 2018 y que la misma magistrada ha declarado que fue la persona que construyó una casa que ella tiene en posesión conjuntamente con su hijo en la provincia de Ocoa. Esa es la situación. Todos sabemos que las investigaciones de carácter penal tienen esas aristas y se hacen de esa forma. Lo que me parece correcto es que el Ministerio Público ha declarado que cuando se enteró que el número era de la magistrada Miriam Germán, pues dejó sin ejecución la orden de interceptación emitida por un juez. Vamos a irnos a un contacto de publicidad y cuando retornemos, ver un poquito acerca de los avances en materia de la judicatura en República Dominicana. Perfecto. Gracias por continuar con nosotros. José Martínez Hopperman, un destacado jurista de los tribunales de la República Dominicana. Con él estamos dando una panorámica acerca del país jurídico en la República Dominicana. Avances en la judicatura de nuestro país, José. El primero. Primero. Desde mi óptica, la interpelación de jueces de la Suprema Corte de Justicia para ser evaluados para continuar en un periodo más. Nunca se había hecho. O sea, tú estás totalmente de acuerdo con lo parido por la Constitución de 2010, de las altas cortes, en el caso del Tribunal Constitucional. Evaluaciones de desempeño y sobre tema de cantidad de sentencias evacuadas, rapidez, mora judicial, probidez, honradez, imparcialidad, etc. ¿Y la composición para estos órganos, en el caso de la 3/4 parte y una 1/4 parte que de Ministerio Público y profesionales del derecho? ¿Está de acuerdo con esto, o eso puede ser variado en algún momento? Me parece que es suficiente que el 75% sean de carrera y el otro 25% pues de abogados notables, personas que pertenezcan al Ministerio Público, etc. ¿Tú estás de acuerdo con que el Procurador General de la República sea designado por el Presidente de la República o tú tienes alguna visión acerca de este tema? ¿Cómo lo haríamos de otra forma? ¿A quién le diéramos a escoger el Procurador General de la República? Al pueblo, para que
la política se interponga en la persona que lleva la persecución de la acción penal. ¿A quién le daríamos esa facultad? ¿Al Congreso Nacional, que en algunos momentos es controlado por un solo grupo? Entonces, entiendo que la figura del Procurador General de la República en un estado como el que nosotros tenemos es suficiente con que sea electo por el presidente de la República. Ahora, lo que tiene que ser es una persona con independencia y carácter suficiente para tomar las decisiones necesarias en los momentos que sea oportuno. Por ejemplo, acabo de ver que fue sometido o ya formalmente acusado por actos de corrupción el señor Manuel Rivas, que era un connotado dirigente del PLD, creo que pertenece al Presidente al del Comité Partido de la Central, Liberación Dominicana en Santo Domingo Oeste, por ejemplo. que es una de las plazas más Claro. importantes. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que propugnar, que la Procuraduría General de la República se comporte de la manera correcta y que las personas que se designen ahí tengan la suficiente independencia como para poder hacer su trabajo. Y ese hacer su trabajo es investigar, acusar y llevar los casos a la justicia para que sea la justicia la que decida sobre la culpabilidad o no de las personas que son sometidas a esos procesos que tanto nos preocupan, que son los procesos de corrupción, de narcotráfico, criminalidad organizada, etcétera. Tu opinión acerca del caso de Brecht, muchas opiniones acerca del sustento del expediente contra los imputados en este caso. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, yo he visto algunos escritos de defensa, he visto la acusación, pero no creo que ninguna de las personas que opinan, fuera de los abogados que están en el proceso y el mismo Ministerio Público, hayan tenido contacto directo con un expediente tan voluminoso. Yo desafío a cualquiera que emita una opinión sobre ese proceso a que me enseñe físicamente la copia de ese expediente, porque creo que tiene 32 cajas. O sea que es difícil emitir una opinión sobre el fondo del proceso. Lo que yo sí te puedo decir es que leí la acusación, leí los ofrecimientos probatorios y si esas imputaciones que se hacen tienen correlación con los medios de prueba que fueron presentados y que serán exhibidos en un juicio de fondos, me parece que habrán consecuencias para los imputados. ¿Hasta dónde le hace daño al ejercicio jurídico esta mediatización que se da con algunos casos? El mismo caso de Odebrecht, hemos estado viendo de manera muy activa y uno recibe también llamadas de algunos abogados para venir, si se quiere, en democracia a defender la su postura postulado de sus clientes. Así es, su postura. ¿Hasta dónde mediatizar estos casos pudiera hacer daño a una decisión de un juez? Mira, es imposible en esta época, que es una época de la información, evitar que eso ocurra. Lo que tenemos es que tener jueces lo suficientemente independientes y despegados de la opinión pública para tomar decisiones como su conciencia y las pruebas le dicten. Lo que no me parece lógico es, y vuelvo al tema donde comenzamos, que un juez se reúna con ninguna de las partes. Con ninguna de las partes, no con una, no, con ninguna. Y mucho menos cuando el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial así lo prohíbe en su artículo 15, donde establece que está vedado a los jueces, da mandato de abstenerse a sostener reuniones con las partes envueltas en los procesos, sin la presencia de la otra parte dentro de su despacho y más aún si es fuera de su despacho. Esa es, para mí, la más grande cruz que posee encima la magistrada Miriam Germán de los cuestionamientos que le han sido hechos, porque afecta claramente su imparcialidad y su valoración de ese tema, de ese mandato del Código de Comportamiento. Yo quisiera tu opinión en el plano político. Hay todo un escarceo, una discusión con relación al tema de la Constitución de la República. ¿Es posible una reforma constitucional? Mira, yo siempre digo que las leyes nacen del poder político. El poder político se ejerce por delegación del voto y ese voto fue dado a los legisladores. Los legisladores, a través de esa representación, tienen la facultad legal de hacer lo que quieran con la Constitución. De ahí para allá, la conciencia de cada uno lo que les dicte de lo que más convenga o no a la República Dominicana. Soy consciente de que la República Dominicana ha tenido creo que 39 modificaciones a la Constitución,
Creo que 33 o 34 de ellas han tenido que ver sobre el tema de la repostulación, o sea que no es un tema extraño para el país. Creo que solamente 2 o 3 presidentes han gobernado por espacio de 12 años y eso ya será una decisión de los poderes políticos del país. Trato de no opinar de forma política nunca. Bueno, sí, pero lo que sí se está claro es que todo aquel que ha querido repostularse, al menos hasta ahí ha llegado. Una cosa es la repostulación y otra cosa es la reelección. El país en sentido general, en su desarrollo económico, en su desarrollo político, ¿crees tú que hemos avanzado en estos últimos 10 años? ¿Y hasta dónde? Yo no diría que en los últimos 10 años. La República Dominicana que yo conocí cuando salí del colegio en el año 1998 no es la misma de hoy. Han pasado 21 años y ya tenemos muchísimos avances y debemos seguir mejorando. Tenemos muchas necesidades y es el deber de los líderes políticos del país pues, propugnar por las mejoras de todas esas necesidades que tenemos y que tenemos pocos recursos para resolver. Hablando de pocos recursos, Hopperman, y finalmente, una de las grandes discusiones del Poder Judicial tiene que ver con el tema de los recursos. ¿Crees tú que muchas de las cosas que entrampan expedientes a lo interno del Poder Judicial tienen que ver necesariamente con este único punto o también hay que combinar un asunto de gerencia en el Poder Judicial? Mira, yo entiendo que a la justicia se les reclama mucho, se les reclama demasiado, pero para poderles reclamar con dignidad hay que darle lo que por ley le corresponde. Año tras año vemos que se deja de lado la cuota que legalmente le corresponde al Poder Judicial para el presupuesto general de la Nación. Para poderles exigir con firmeza, debemos darle lo que por ley le corresponde. Y ahí, entonces, comenzaremos un proceso de escarceo total sobre la forma de la inversión, la administración, etc. Tenemos muchas necesidades, tenemos muchas provincias, tenemos muchos municipios y eso acrecenta los gastos del Poder Judicial, los hace prácticamente insostenibles. Creamos leyes especiales, pero no tenemos la forma de cómo solventar el gasto que implica dar seguimiento a esas leyes y que implica crear tribunales para la aplicación de esas leyes. Entonces, tenemos que tener una visión holística del Estado para poder resolver el problema de la justicia, que es uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana y que espero día a día y poco a poco pueda ser resuelto. Gracias, José. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y retornamos con la parte complementaria. Gracias a José Martínez Hopperman por arrojarnos luz acerca de temas que serán noticia a partir de esta noche. Retornamos. Claro, ya es tiempo de las deportivas con Susi Jiménez. ¿Cómo está todo? Buenas noches. Buenas noches, Susi. Todo muy bien en el ámbito local, mucho movimiento en el ámbito deportivo, ya casi inicia la temporada de las grandes ligas también, la gente está bien presente de cómo le va a los dominicanos en los entrenamientos, ¿todo bien? Mis felicitaciones esta semana, el Día Internacional de la Mujer, el pasado viernes. Ah, sí, muchísimas gracias, recibí muchos regalos, muchas felicitaciones. Bueno, el señor Imagínense, coordinador de este espacio. Aquí me trataron súper bien, como siempre. Excelente. Desde temprano me hicieron llegar la felicitación, así que gracias a todo el equipo. Excelente, sobre todo porque usted simboliza a esa mujer trabajadora, esforzada. Somos muchas, ¿verdad? Que estamos en esa categoría de trabajar todos los días. Ya eso de sexo débil, eso no existe, ya eso, ¿verdad que no? Esa comparación deberían quitarla. Pero vamos a ver lo más importante de esta semana en el ámbito deportivo aquí en A Tiempo. Estos son los deportes en A Tiempo con Freddy Medrano. Continúan los juegos de pretemporada de las mayores con miras a la temporada del 2019. Algunos dominicanos se han destacado en estos últimos días. Fernando Tatis III con el equipo de los Padres de San Diego,
Ronnie Rodríguez, de los Tigres de Detroit, y una lamentable noticia arrojó al dominicano Luis Severino con una lesión en el manguito rotador que les dejará fuera de acción por más de 15 días y por supuesto estaría en dudas para el partido inaugural de los Yankees de Nueva York. En el baloncesto de la NBA, una semana histórica para LeBron James. Desplazó a Michael Jordan en el lugar número 4 de los mayores anotadores de todos los tiempos y se ubicó también dentro del grupo selecto de jugadores de los Lakers que lo han hecho, como Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, entre otros. En el ámbito local continúa con éxito la Liga de Voleibol Superior y siguen integrándose algunas figuras pertenecientes a las Reinas del Caribe. Betania de la Cruz por el equipo de Mirador y Lisbel Evela China por el equipo de Caribeñas Voleibol Club. En el mundo del boxeo, Canelo Álvarez mencionó que si Floyd Mayweather sale del retiro y pelea con él, su agente Oscar de la Hoya mencionó que la pelea valdría $1.500 millones. Estos fueron los deportes en A Tiempo con Freddy Medrano. Bien, y sin dudas la noticia más destacada de esta semana en el ámbito deportivo fue donde LeBron James, ¿verdad?, pudo pasar a Michael Jordan en la lista de los máximos anotadores de todos los tiempos, ubicándose en el puesto número 4. Nada fácil. Ahora yo quiero saber, señor Freddy, ¿qué van a decir los que no son tan amantes de LeBron, de su carrera, y los que sí, porque siempre existe esa puja de la comparación? ¿Quién ha sido el más grande? ¿Quién ha sido el mejor entre él y Jordan? Pero hubo como un poquito de mezquindad. Pero ahora, ¿cómo mezquindad? ¿A qué se refiere? No vimos qué exactamente? celebración ahí en el... Usted dice, no, es que él estaba esperando como que se diera eso. Mientras tanto, estamos viendo en pantalla la lista de los máximos anotadores de la historia de la NBA. En el primer lugar está su majestad Kareem Abdul-Jabbar. Miren ahí, ya casi estuvo llegando a los 39,000 puntos. Karl Malone, el cartero, está en el segundo lugar de todos los tiempos, de los mayores anotadores. Kobe Bryant de los Lakers en el tercer lugar. LeBron James en su nuevo lugar, el número 4. Michael Jordan quedó entonces relegado al puesto número 5. Por ahí vemos también el puesto número 6 a Will Chamberlain. En el séptimo a Dirk Nowitzki, que está en su último año esta temporada. Shaquille O'Neal el octavo. Moses Malone en el noveno. Y en el décimo está Elvin Hayes. Así que ahí está el listado de esa exclusiva lista. Es una lista bastante exclusiva, se dice fácil, pero no es fácil totalizar casi unos 40,000 puntos. Kareem Abdul-Jabbar, que está en el primer lugar, llegó casi a 39,000, pero yo creo que LeBron puede seguir sumando más. Obviamente, un jugador de 34 años, para muchos ya llegó su declive. Yo creo que no es así. Yo creo que un hombre como LeBron, que se ha lesionado bastante poco porque trabaja muchísimo su físico, puede todavía escalar muchísimo más en ese listado de todos los tiempos. Por lo menos tiene la calidad para hacerlo. Y el caso de este muchacho, la guagua. Miguel Tejada. Miguel Tejada. Es penoso como... Casi $100 millones, Susi, ganó en Grandes Ligas. Sí. Un pelotero disciplinado. No, y de hecho yo tengo entendido que después de que se retira también tiene academias. Él es de Baní, tiene academias allí. O sea, tiene un trabajo, tiene una inversión en varios lugares también. Pero él esta semana, a propósito del problema que protagonizó, dijo que sus problemas no son económicos, dijo que fue un malentendido. Dice que en un momento se llegó a esta conclusión. Él dice, no me estoy lavando las manos, sé que hice algo malo, pero también mucha gente me ha hecho muchas cosas malas a mí. Entonces él como que lo hizo como una especie de venganza. Lamentablemente, para las generaciones que quizás no vieron jugar a Miguel Tejada, su legado queda muy dañado. Porque el que no lo conoce, el que no sabe que él era el pelotero de la patria, que estaba en todos los torneos de República Dominicana, Serie del Caribe. Y que siendo la figura que era, venía a República Dominicana a apoyar a su equipo. Pero el que no vivió ese tiempo, esa generación que no lo vivió, ahora lo va a recordar lamentablemente por este tipo de escándalos que ha tenido en los últimos años. Y eso no es lo mejor en un jugador desde su nivel, que fue Miguel Tejada, en Lidom y también en Grandes Ligas. Así que nada bien. Pero parece que ha tenido algunos problemitas económicos, Susi. Supongamos que haya perdido el 80%, ¿verdad? Pero ¿y cómo se...? Pero de casi $100 millones. A mí me gustaría saber realmente cómo se malinvierte en $100 millones. No, pero... ¿Cómo? O sea... Me dicen que el hombre ha tenido unos escenarios complicados en términos de pagos y eso.
ha tenido muchos episodios Hay de varios quedar episodios mal. y Sí. estuve hablando con una fuente de muy entero crédito que parece que este tema Es no es nuevo, reincidente en que el es caso. reincidente en este Es caso. penoso, es penoso. Hay que hacer mala paga para que con 100 millones que usted se haya ganado, no poder saldar diferentes deudas. Obviamente quizás hubo malas inversiones y no tiene ya ese dinero. Pero Pero él dijo que no tiene problemas económicos, dijo. Supongamos que le queden 15, 20 millones de dólares, son 1.000 millones de pesos. No, ya, Son mucho dinero. Yo no sé contar hasta ahí todavía. Bueno, mi papá decía que no se necesita tanto para vivir. ¿Y por qué la Claro, gente aspira claro, tanto, claro. Si uno vive con nada, por Dios. Con uno lo hacemos. Gracias a la autoridad de los deportes. No, Gracias, gracias a Susi. usted, gracias a usted. Miren ahí la tabla con los combustibles para esta semana. Y entonces tenemos el tema de la salsa también. Siguen los combustibles subiendo, 224,90. La gasolina premium sube 3 pesos con 30 centavos. 209,30 la regular, sube 3 pesos. El gas licuado de petróleo, que es el que le gusta a Melvincillo, sube 10 centavos. Y pues el gasoil regular, 181,20, sube 2 pesos con 10 centavos. Señores, gracias. Gracias. Recuerden nuestra repetición mañana lunes a las 7 de la noche. Nos vemos la próxima semana con otro A Tiempo. Buenas noches.